Oye, me gustó el libro, me está gustando. Es clásico, ¿no? Sí, es clásico. Ese autor, Osamu Dazai, es el seudónimo. Su nombre es Shuji Tsushima, que es un poco difícil de pronunciar. Y nació en 1909, él. Él es del comienzo del siglo. El Ocaso junto a Indigno de Ser Humano son los dos libros más relevantes de ese autor. Se dice que es como una especie de testamento, esos dos libros, porque precedieron pues a la muerte de Osamu Dazai, ¿no? Se suicidó. Sí, él se suicidó, tuvo más de 4 tentativas de suicidio. Pero Algunas además personas, estuvo feo, ¿no? Porque se suicidó con la amante amarrados los dos a un río, ¿no? sí, algunas personas dicen que pues el nihilismo y ese tedio que él sentía por la vida era causa del ambiente que se vivía en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pero realmente él siempre fue así. Desde que era muy joven era apático, ¿no? Al mundo, a la vida, a las cosas. Incluso la primera tentativa de suicidio fue cuando se suicidó su autor favorito, que fue Rinosuke Akutagawa, que fue este autor en conmemoración del que se creó el premio Akutagawa. Siempre que escuchamos de autores japoneses relevantes, actualmente dicen, y él ganó el premio Akutagawa. Fue el premio que se creó por ese Rinosuke Akutagawa, que es un icono de O la sea, ese literatura autor moderna. era el preferido de Osamu. Sí, japonés. Y cuando él se suicidó a los 35 años, Osamu Dazai de 17 intentó suicidarse también. Pero se terminó matando más grande, ¿no? Porque ya tenía Sí. hijos. Sí, él tuvo varias tentativas antes de casarse, luego se casó, tuvo 3 esposas, tuvo una vida muy desorganizada. Ya desde el bachillerato quería ser escritor, intentaba publicar sus obras. El padre, que era patriarca de una familia adinerada, pero no era una riqueza de linaje, ¿no? Era una riqueza que se había conseguido por trabajo y algunas cuestiones dudosas con explotación feudal en la ciudad donde son originarios, ¿no? Esta familia, ya se me olvidó el nombre, pero es una ciudad muy rural y también intervención en la política, bueno, que tenía sus negocios el padre, ¿no? Entonces le decía que literatura, que eso pues no era como acorde a la tradición, a la economía familiar y tal, pero finalmente él logró que le aceptaran esa carrera, pero lo mismo, ¿no? Era intermitente, no era constante con nada, incluso con lo que le apasionaba. Entró al Partido Comunista, discutió con su padre a causa de esto, se iba de la casa, regresaba, se iba de la casa, regresaba. Decidió renunciar a cada cosa, ¿no? Con tal de recibir nuevamente la protección de la familia. Y gracias a la protección del padre fue que comenzó a publicar después de la Segunda Guerra Mundial con el seudónimo de Osamu Dazai. La familia finalmente lo obliga a casarse con su primera esposa, que era una geisha. Él la conoció, bueno, era muy dado a salir a la fiesta, a la bebida, la conoció en ese ambiente y la sacó de ese ambiente, estuvo con ella. Al principio la familia le prohibió seguir con ella, luego en vista de que tuvo una tentativa de suicidio, pero pues no exactamente a causa de ese amor, ¿no? Es que eran muchas cosas que rondaban la cabeza de este autor. Lo recibieron de nuevo y lo obligaron a casarse, como para que sentara cabeza. Tuvo una temporada de sosiego y después otra vez se dio a la fiesta y al desorden. Bueno, se divorció, se casó otra vez con la amante que tenía en la época, tuvo 3 hijos. Luego, cuando ya era un autor famoso, tuvo una aventura con una de sus fans, pues por la literatura y tal, ya se creó un grupo de fans, tuvo un amorío con esta mujer, tuvo un hijo con esa amante. Bienvenida Victoria, estamos dando un poco el contexto de la vida del autor y luego sí comenzamos con el debate del libro. Y bueno, no le bastó, ¿no? Y se fue con otra y tuvo otra tentativa de suicidio en el mar de Kamakura, junto con esta muchacha que había acabado de conocer. O sea, al final el resultado que obtuvo con su amante en el río Tamagawa no fue la primera vez que arrastró a otra mujer, que arrastraba a una mujer al suicidio, ¿no? Con esta chica en Kamakura intentaron suicidarse, él logró salvarse y ella no. Y bueno, así fueron varias veces, ¿no? No sé, ¿tú leíste, Hazel, el ruletín? O sea, yo leí que él se había aventado amarrada con la amante y que habían muerto los dos y que encontraron el cuerpo el día del cumpleaños de él, el cuerpo de los dos.
Sí, pero es que ya había tenido varias amantes antes y ya con Ah, dos ya amantes había intentado suicidarse. con ellas. Sí, con ellas, las arrastraba al suicidio y él siempre se salvaba y ellas morían. Ay, no, bueno. Entonces, te estaba preguntando si tú leíste El ruletista de Cartaresco en la lectura de Sí, Roberto. Sí, pues fíjate que me recordó al ruletista este Osamu Dazai, porque el ruletista sentía esa melancolía y como ya al final ese perdió el miedo por la muerte, ¿no? Por eso siempre se aventaba y se aventaba a arriesgarse a jugar a la ruleta. No sabemos al final si era que estaba desesperado por morir y no lograba concretarlo o si era que se creía invulnerable, ¿no? Exacto, entonces más o menos esa es la sensación que pasa esta historia de vida de Osamu Dazai, ¿no? Porque lo intentó varias veces de la misma forma, con el ahogamiento junto con sus amantes. Y al final muere, ¿no? eso sí está peor que Heathcliff, el de Cumbres Borrascosas. Sí, porque imagínate, eran chicas jóvenes y chicas que había acabado de conocer, no era porque estaba perdidamente enamorados y vamos a dejar este mundo cruel, no era ese el sentimiento, ¿no? Era en una noche de copas, se le ocurría la idea y las arrastraba a ellas completamente ebrias a la playa o al río a intentar suicidarse, pues. Pero además era adicto al opio, ¿no? Sí, A se dice droga. que al principio era el opio, pero luego se hizo adicto a un fármaco hecho a base de morfina. No, pues sí, no, estaba muy mal, la verdad. Sí, es curioso, ¿no? Porque pues, como te decía al principio, algunas veces en algunos análisis se le da como justificación o bueno, como contexto de esta depresión tan temprana a la guerra, a la posguerra y tal. Y claro que ese escenario sí influía en el sentimentalismo de Osamu Dazai, ¿no? Porque era una persona que tendía mucho a la melancolía y tal, pero él ya de chico era así, ¿no? Todo le deprimía. No sé tú, pero yo lo siento en su libro. O sea, estuve leyendo el libro y te digo, no lo terminé porque estas personas llegaron, pero pensé que había sido yo, porque me está dando gripa y que me sentía así, pero desde que lo empecé a leer, como que me dio así no tristeza, pero sí te sientes como, pues sí, como triste, como un sentimiento, o sea, te transmite algo así más de bajada, ¿no? O sea, no Como es, de pérdida. ajá, como de pérdida, como, no sé, incluso hasta cuando habla de su mamá, como come la sopa, siempre como con sí, esa pérdida, esa añoranza, como, sí, deprimido. A mí me hizo sentir durante todo el tiempo que estuve leyendo así. No sé si fui yo. Sí, Pero, ese es el espíritu de las obras de Dazai. oye, o sea, en Japón es alguien reconocido de Asai. Mucho, aunque como te digo, ¿no? Todos los autores que finalmente se suicidaron, que hasta el premio Nobel también lo hizo, el único premio Nobel creo, Kawabata, la gente aquí dice, bueno, sí era brillante, pero tenía su problema, ¿no? Incluso algunas personas ya mayores no les gusta admitir que les gusta ese autor o que encuentran algo relevante en la obra por temor a ser tildados de pues de melancólicos y eso, ¿no? Entonces, sí, se dice que el ocaso e indigno de ser humano son como los testamentos de Osamu Dazai, porque ahí, en el caso de nuestro libro, pues el libro de esta lectura conjunta, el ocaso es la carta de Naoji creo, bueno, el hermano de la protagonista, en donde se revela como una confesión, ¿no? Dejo este mundo porque este mundo es Es hipócrita. como biográfica, ¿no? Ya, Exacto, sí, Naoji, ¿no? Es como, Naoji. Eso, dejo este mundo porque este mundo es hipócrita, nuestra clase social que se supone que era la que estaba llamada a salvar esta época tan terrible, tan nefasta, realmente se ha convertido en el lobo, ¿no? Para las ovejas, es como una especie de carnicería, ¿no? Pues yo pongo a estos más débiles para salvarme, etcétera, y en una situación que se supone que estaban llamadas a la caridad. ¿Dónde está realmente? Ah, mira, se unió Roberto. ¿Dónde está realmente el espíritu de ayuda y de grupo y de colectividad que se supone tenía esta cultura? Bueno, mucho cuestionamiento. Hola, Robert, bienvenido. Entonces, es eso, ¿no? Como el desencanto de
que en el momento en el que fuimos puestos a prueba, en una época difícil de hambrunas y humillación internacional, al perder la guerra, etcétera, las personas que estaban llamadas a salvar al pueblo, pues fueron las que más rápido pusieron a los débiles a pagar el precio, ¿no? Para obtener un beneficio económico y emerger de nuevo de la crisis. Entonces, pues todo se suma, ¿no? Y recordemos que Dazai desde joven inició con su participación en el Partido Comunista de Japón, pues un espíritu rebelde, ¿no? De hecho, la rebeldía es una de las ideas más fuertes en el libro El Ocaso. Enfoca que cualquier demostración de acto inmoral que realmente no debería ser inmoral, pues es una prueba de rebeldía. Y al final Kazuko aplica esta idea embarazándose de un hombre que no es su esposo y que además tiene esposa. Pero no es porque quiera apoderarse de este hombre porque decide echarlo al olvido y seguir su camino sola con este hijo, ¿no? Es porque quería concebir un niño, ¿no? Tal vez como la última esperanza para no correr el mismo destino de su hermano que decide suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? El espíritu que hay en cada personaje, cada miembro de la familia, es la representación de un valor perdido dentro de la sociedad japonesa que pasa por el rasero de la guerra, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar con los comentarios sobre el libro. Cuéntanos, Hazel. Antes de hablar del libro, yo estaba, bueno, yo he oído y leído en varios lados que el impacto de haber perdido la guerra en Japón fue fuerte, no nada más porque perdieran, ¿no? O sea, como en Alemania, ¿no? Perdieron, pues perdieron. Pero aquí perdieron toda una estructura, ¿no? Porque el emperador, pues era el dios, o así yo lo veo, o sea, era como el emperador es el dios y entonces ahora le ganamos al emperador y ya es humano. Y entonces la mayoría de los japoneses de esa época tuvieron, o bueno, muchas personas, se sintieron como que no tenían de dónde sostenerse, ¿no? Como que toda su estructura ideológica se tambalea porque a mí me vendieron otra idea, ¿no? O sea, a mí me vendieron que nosotros éramos el pueblo que íbamos a ganar, pero no como o sea, Hitler les vendió que eran los fuertes, ¿no? Una raza diferente, ¿no? Acá no era raza, sino que acá venimos iluminados por Dios, ¿no? O sea, Dios nos lleva. Entonces, Dios nos falla, pero no, es que Dios no es Dios, o sea, Dios es un hombre. Y entonces como que te mintieron. Entonces yo entiendo que eso, como los he leído en varios libros que refieren de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida en Japón, siempre tienen esa depresión tan grande y esa desilusión tan grande de su Japón, digamos. Y entonces hubo toda una época, por lo que yo veo, no sé, digo, tú seguro sabes más que yo, en la que se tuvo que volver a hacer creer y amar a su país, o sea, tener que volver a recuperar esa creencia, ¿no? Y creo que en este libro se muestra, bueno, yo así lo percibo, esta protagonista, yo la siento como en esta comparación entre lo nuevo y lo viejo, entre esta narrativa, ¿no? Entre lo que viene, lo que éramos y lo que somos, ¿no? Como esto de la sopa, ¿no? Es que no puede llegar a ser educada y de la realeza, porque no todos son como, o sea, no porque tengas buenos modales, sino que tienes como ese estilo, ¿no? Mi mamá tenía el estilo de la realeza japonesa, ¿no? Y tú, por más que te aprendas, nunca te va a seguir a salir porque no te puedes sentar, porque no puedes mover la mano de tal manera, porque no puedes hacer o sea, ciertos como poses que vienen de las generaciones anteriores. Yo así lo siento. O sea, siento que ella siempre está haciendo esa comparativa entre una cosa, o sea, entre el antes y el después. O sea, lo que era como la tradición, ¿no? Y también, o sea, la madre es como este símbolo de dinero, de la aristocracia, que no se va a poder adaptar a este mundo, ¿no? A este mundo moderno, supuestamente, ¿no? Y que además pensar en que la madre se va a morir, o sea, es como que ya se me acabó la era en la que estoy.
porque además ella se siente totalmente traicionada y sí me parece, o sea, sí me parece bien fuerte que diga, yo me voy a vivir contigo, a este lugar y vendo todo y me vengo a vivir aquí contigo porque te quiero, porque no está tu hermano. Ah, pero ya está tu hermano, ahora sí ya te puedes ir, ¿no? O sea, no, pues eso sí estuvo muy feo. O sea, como que esa frase, mi hijo era el consentido, pues ya me quedé contigo, pues ya que me queda, ¿no? O sea, así como de relleno, como de pues ya consolación, premio de consolación. Entonces yo siento que ella en el libro muestra pues eso, o sea, el que se siente como ese premio de consolación y el hermano es lo contrario, ¿no? O sea, es además de todo es un drogadicto, ¿no? Porque antes de ir a la guerra tuvo problemas con la droga. Lo sacan de la droga, se va a la guerra y como pierde otra vez, ¿no? Regresa. Y entonces ella sabe que además van a tener que estar batallando con sacarlo otra vez de lo mismo, ¿no? Y teniendo que gastar tiempo, esfuerzo y dinero para sacarlo y él no va a trabajar nada, ¿no? Entonces sí me parece que está feo. Además, o sea, esta manera en la que, por eso te digo que la manera en la que escribe el autor te da tristeza, o sea, pobre mujer, la sientes muy deprimida, la sientes como, en este ocaso precisamente, ¿no? Como que todo es un ocaso, el ocaso de la vida de la madre que se va a terminar, de su vida en Japón terminó y ya va a ser otra diferente, ¿no? Porque estamos viendo un cambio de lo antiguo a lo moderno, y tenemos que renacer y tenemos que hacer como acoplarnos, eso siento yo. Pero bueno, hasta ahorita eso es lo que puedo comentar. Sí, la madre representa esa vida aristocrática perdida, ¿no? Ese es el símbolo de la madre. Por eso dice, es como un llamamiento a los nuevos ricos, ¿no? No importa cuánto te esfuerces, ay, perdonen, Dios, se me olvidó conectar el computador, que por poco se me apaga. No importa cuánto te esfuerces para comprar ese abolengo, esa clase, esa alcurnia con el dinero lavado que viene después de la guerra, ¿no? En muchas ocasiones ganado de forma fraudulenta o por apoyar a estas fuerzas invasoras con la reorganización administrativa del Estado, que eso fue un proyectazo, ¿no? Como decías, es lo que le pasó a Japón después de la guerra no fue solo perder la guerra, sino fue como si a Francia se hubiera metido a Inglaterra y hubiera decapitado a Luis XVI. Y que Luis XVI hubiera sido un rey magnánimo y todo el pueblo lo amara, y no existía inconformidad, revolución de nada, y entra el ejército inglés y decapita a Luis XVI, más o menos así. Claro, el emperador continuó vivo, pero lo que él representaba murió, ¿no? Entonces fue un golpe al honor, ¿no? En un pueblo en el que el honor era, pues, la vida. Exacto, es un golpe al honor y además es un golpe a la tradición, ¿no? Porque o sea, es un pueblo lleno de tradiciones, es un pueblo realmente que el honor lo tiene, o sea, es lo primero, ¿no? O sea, según yo entiendo, y además de familia, ¿no? O sea, es un pueblo de unión familiar fuerte, entonces no puedes tú dejar en mal ni a tu familia ni a tu país, ¿no? Por tu honor. Entonces, aquí en este libro sí se nota mucho eso, esa pérdida. Y sí, tienes razón, la madre es la aristócrata, ¿no? La pérdida de la aristocracia tradicional que ya se acabó porque pues perdieron. Y la otra pues se tiene que luchar para seguir viviendo, ¿no? Porque pues es joven y pues no me puedo tirar a matarme, ¿no? O sea, no me puedo dejar morir, que eso es lo que yo siento que transmite esa desesperanza a como el hermano, ¿no? Pues el hermano, pues me voy a dejar, me voy a suicidar, pues ya no voy a seguir viviendo, y pues ella dice, oye, no, o sea, la vida tengo que ser resiliente, ¿no? Sí, sí, ella es la nueva generación, ¿no? Ella representa a los que quedaron en pie, que son los jóvenes, que tienen que reconstruir eso que quedó en ruinas, ¿no? No solo el país, la economía, sino el honor, la esperanza, ¿no? Ella tiene que llevar a cuestas el peso de lo que eso representa, ¿no? Algunas personas decían que eran los hijos, ¿no?
las personas jóvenes que estaban en ese momento viviendo la posguerra, pero realmente vendrían a ser los baby boomers, quienes nacen después de la guerra, ¿no? Después de 1945, que realmente es como si fuera pues no fue una predicción muy extraordinaria, pero realmente fue una predicción, ¿no? Porque fueron ellos los que quedaron con la responsabilidad de procesar la modernización de Occidente y a la vez salvar la tradición, la identidad japonesa. O sea, fue una lucha social, una lucha psicológica que tuvo esa generación en Japón, los baby boomers. Por eso vemos muchos grupos con diferentes ideas en esa generación, ¿no? Pero luego ya los hijos de los baby boomers quieren volver a tener paz y tranquilidad y comienza la apatía respecto a lo que va a suceder con el panorama político del país, ¿no? Ellos se concentran ya en la década de los 80, como dices, en, en el progreso tecnológico. Ven eso como la oportunidad de volver a empoderar al país, ¿no? Entonces, esos hijos de los baby boomers, pues nacen ya en esa época y se sienten como en otro milenio, ¿no? Ya, aunque eran niños, ¿no? Cuando nacieron ya en esas comienzos tecnológicos y no eran hijos de los años 2000, ya se sentían así, ¿no? Entonces ya ven a los papás como algo muy anterior, ¿no? No es ni siquiera como pasó en nuestros países, sino como lo que representó la época muerta, ¿no? Por eso los japoneses hablan de las eras, ¿no? La era Showa, la era tal, y cuando te dicen, no, es que esa persona, personas ya de edad, ¿no? Es de la era Showa, quiere decir que no es que solamente sea viejo en edad, es que está pensando, bueno, como un medieval, ¿no? Más o menos así. De hecho, yo según sé, son como medio criticados. Ay, perdón si los otros querían hablar, nada más quería decir esto. Porque en esta generación de los baby boomers en Japón hubo un aumento en nacimientos enorme, ¿no? Fue la época en más nacimientos de Japón. Entonces, las personas que aún sobreviven de esa generación, no es que critiquen, pero sí ven mal que los actuales no quieran tener hijos, ¿no? O sea, es como nosotros que repoblamos este país después de haber perdido y ustedes están centrados en otras cosas, ¿no? O sea, tienen otra ideología muy, muy grande. Y creo que aquí te lo ponen, ¿no? Porque ella se embaraza, como dices tú, para empezar, ¿no? O sea, yo veo que es el ocaso de lo anterior y como el despertar de esta nueva generación que es su hijo, ¿no? O bueno, el que tiene. Sí, ella está puesta ahí para reescribir la historia de su familia, al ser la última sobreviviente y ya como no tiene esposo, ¿no? Porque pues perdió ese primer hijo, hubo malos entendidos y ella quedó mal, realmente no había hecho nada malo, ¿no? En ese momento, pues nada respecto a infidelidades y bueno, no tenía cómo retornar a esa vida, entonces decide dar continuidad al linaje teniendo su hijo con quien quería. Se dio cuenta que había idealizado al personaje, pero dijo, bueno, yo quiero a mi hijo, ¿no? Una esperanza, vamos a recomenzar esta historia familiar, ¿no? Ese es el espíritu de ese personaje, ¿no? De lucha, de lucha. Por eso es la que lleva la carga de todo, la que se va a servirle a la madre, ¿no? En sus últimos días, realmente, como decías, ¿no? El ocaso de la aristocracia son los últimos días de vida de este personaje, la madre. Y esta hija, que es esa generación que tiene que reconstruir el país, es la que le sirve para que tenga mediana dignidad durante esa época de vacas flacas, pues durante la pobreza y la recesión. Y acarrea todo, ella cultiva, siendo una señorita de alta sociedad, nunca se había sometido a trabajos de nada, ¿no? Pero lo hace por la mamá. Pero también le duele, ¿no? O sea, porque yo Claro. siento ahí, en el libro siento que está como dolida, porque la mamá a final de cuentas o hace todo por el hermano, no por ella, ¿no? O sea, ella sí, vete a trabajar, no importa que seas de esta aristocracia, una niña bien, mientras al otro pues hay que apoyarlo, ¿no? O sea, como que sí es una sociedad bien diferente, ¿no? O sea, es un rollo como de tú no vales lo mismo. Y, Sí, y sí. eso, o sea, que creo yo, ¿no? En una sociedad machista, en una sociedad
que tú estés viviendo ahí, que pues todos los demás te lo digan, bueno, pues te lo dijeron los demás, pero que tu propia madre te lo diga, pues sí está como del nabo, ¿no? O Sí, sea, qué sí. depresión. Es que, bueno, sí, es una sociedad machista todavía, no es tanto como en esa época, ¿no? Y en esa época ya los hombres eran la esperanza de la familia, ¿no? Porque era el hombre quien iba a heredar la familia, o sea, el control de los miembros de la familia una vez muere el patriarca queda en el primogénito. Así como cuando murió el padre y el hijo varón no tenía la edad de asumir la responsabilidad por la familia, pues fue el tío el que se hizo cargo de esa rama de la familia que estaba desamparada. La madre nunca asume esa responsabilidad. El tío que les ayudaba a vender la casa y les administraba los bienes. Se dio el dinero para la mamá enferma, ¿no? Exacto, que se ve cierta resistencia también, o sea, más o menos da a entender el autor que pues el tío sí que está administrando los bienes y no los deja sufrir precariedades, pero como que está excesivamente feliz cuando ellos salen de Tokio, porque ya queda él como, o sea, como a cargo de todo lo que había. No se dice exactamente qué había, pero algo quedaba, ¿no? Y a ellos los envía a vivir pues en una situación Oye, ¿la sociedad japonesa sigue siendo machista? claro, sí, pero es un ¿Sí? machismo diferente al de Occidente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ok, Robert. Robert dice que va a hacer una pregunta al final. Bueno, ¿en qué Ay, iba? Ah, sí, ¿cómo? y Naoji es, bueno, el honor, ¿no? El honor familiar. Y al final el honor, pues se va por un trasto, porque él decide, dime. Pues se pierde igual, ¿no? O sea, se Exacto, pierde igual que en la guerra, ¿no? exacto. Él no es capaz de llevar el peso. El honor no sobrevivió, pues. Y decide él mismo salir de escena, ¿no? Quitarse la vida, pero antes de hacerlo, lastima todo lo que hay a su paso, ¿no? Lastima a la madre, pues sutilmente, ¿no? La hiere con comentarios lascivos. Cuando ella le dice que está enferma, le manda que se ponga una pomada, alguna cosa, y no le da mayor prioridad. O sea, la hiere porque ella tenía todas sus esperanzas depositadas en ese hijo. Y ella se resigna a la falta de comprensión, ¿no? Y hace lo que el hijo le dice, aunque sabe que está muy enferma y no es eso lo que ella necesita. Es que se revela totalmente la desesperanza, ¿no? El fracaso. Él es un fracasado. Y creo que en una sociedad donde el hombre era el importante y el que era el honorable, el poder aceptar que tú seas el fracasado, pues lo lleva a matarse, ¿no? O sea, pero además no se lleva, o sea, no se va solo, se va igual que el autor, ¿no? Con las mujeres entre las piernas. O sea, esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo lo veo así, porque si el autor, bueno, yo no sabía que había matado a tantas mujeres, pero simplemente por la amante la última con la que sí se murió, pues se fue igual, ¿no? O sea, tú andas con tus problemas de depresión y te llevas o sea, eso sí es tóxico, lo más tóxico, ¿no? O sea, porque hay gente tóxica, por eso te digo, está peor que Heathcliff de las Cumbres Borrascosas, ¿no? Naoji hace lo mismo, porque hiere a todo el mundo para después él matarse, o sea, pues mejor te hubieras muerto, mejor te hubieras aparecido. Sí, sí, es que él cree tener la fuerza, ¿no? Pero solamente de poner un pie en la casa rural ya se va de pique, ¿no? Porque ya empieza a decirle, bueno, la hermana, tú tienes cara de una persona corriente, ya te volviste, te contaminaste de estar aquí, ¿no? Y la hermana, para demostrar su esfuerzo, le dice, mira, es que estaba cultivando, pareces una campesina, o sea, todo está mal, ¿no? Todo está mal. Se supone que debía tomar lo poco que había quedado para construir y lo despilfarra en tentativas ilusorias, ¿no? Y finalmente no es capaz de admitir que ya no hace parte de una familia adinerada, ya no tiene la vida de antes, ¿no? Y pues se entrega a los vicios. Y ya cuando Joven, desiste, ¿no? O dime. sea, en los vicios ya los había probado, pues ya nomás regresó, ¿no? Sí, sí, o sea, ya ni siquiera intenta salir, ni siquiera intenta nada, ya descaradamente lo hace, pues. Y al final le escribe la carta
a la hermana, que en esa carta hay mucho de lo que sentía realmente el autor, ¿no? Realmente el alter ego en ese libro, el ocaso, de Osamu Dazai sería Naoji. O sea, yo creo que ahí sí es autobiográfico. Y Sí, de ahí sí. que lo crean como su testamento, ¿no? Porque parece que, o sea, se siente que él es el que está hablando. Sí, y Osamu, sí, Osamu, como él era pues escritor y tenía esta fama que había logrado amasar desde sus primeras publicaciones ya con el seudónimo de Osamu Dazai, era fácil, ¿no? Convencer a las jovencitas. No podemos afirmar que él tenía la intención de sobrevivir a sus anteriores tentativas de suicidio, ¿no? No sabemos, pero pues continuaba, ¿no? Y cuando la chica perecía, no, parecía no sentir remordimiento, ¿no? Entonces, sí, eh, muy trágico y dramático pues la vida del autor. Que, Oye, nada más tengo una duda. O sea, por ejemplo, en cuanto a las geishas, digo, no sé yo mucho, ¿no? Pero nada más por los libros que he leído de geishas. Esto aquí que dicen que él andaba, o sea, que estaba enojado con su padre, o sea, de Osamu, ¿no? Porque empezó a andar con una geisha de menor nivel. ¿Eso era algo que era muy mal visto? sí, O sea, porque ellas, tú eras ellas, aristocrático, necesitabas una geisha de las buenas, o sea, de las caras. exacto, ellas no eran trabajadoras sexuales, pero en ese mundo de, pues, ambientar las fiestas, claro que conocían personas, ¿no? O sea, y vivían de algunos hombres que conocían, incluso en muchas ocasiones hombres casados, pero que, como el sistema de queridas, pues, que es famoso en España. Entonces, más o menos así era el sistema de vida de las geishas, ¿no? Sobrevivían con el respaldo económico de estos hombres. Y claro que pues un joven que no tenía mucha solvencia, ¿no? En esa época, Osamu Dazai no podía encontrar una geisha como de un nivel elevado, ¿no? Como dices, porque de todos modos la familia de Osamu era poderosa, tenía dinero, pero no era una familia noble, ¿no? Con linaje familiar así de honor y tal, ¿no? Entonces, no, ni por, como por el reconocimiento, una geisha de nivel elevado iba a abandonar una oportunidad mejor por un joven que no podía proporcionarle mucha cosa, ¿no? Esa fue su primera esposa, porque la familia le obligó a casarse con ella. Decía, bueno, pues si estás tan enamorado, cásate, ¿no? Y sienta cabeza, pero tampoco, o sea, no, realmente no, él no se hallaba en el mundo. Y ese es el sentimiento que transmite principalmente en Indigno de Ser Humano, ¿no? Porque no entendía cómo podía ajustarse a lo que la sociedad esperaba, pero aquí no es solamente una cuestión de la presión social, ¿no? Es una cuestión de que no se halla de ninguna manera, no intenta todo y nada le satisface. Pues es igual en Naoji, ¿no? Cuando, o sea, en este ambiente rural, ¿no? O sea, no se halla, ¿no? No está a gusto, no, ya no tiene sus privilegios y además tampoco, o sea, perdieron, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que esos autores que han terminado así, como te decía, para las personas mayores aquí, pues es una vergüenza, ¿no? Decir que les gusta esa literatura para no ser involucrados con estas ideas, pero para los jóvenes son próceres, o sea, son modelos a seguir, ¿no? No sé exactamente a qué se debe, si aquí, si por esa tendencia aquí o porque aquí hay una especie de espíritu de apatía, ¿no? Que ahora estamos comenzando a ver, por ejemplo, en nuestra región, ¿no? En América Latina, en los más jóvenes. No es que ellos estén deprimidos o melancólicos, sino que pues, a lo que me refiero es como una especie de desgana, ¿no? Falta de motivación. Y pues los mayores dicen que los jóvenes de ahora son muy perezosos. Sí, claro que eso también se traduce en pereza, ¿no? Se refleja con pereza, pero es más que eso, ¿no? Es como una falta de energía para la vida, ¿no? Lo que no tenía nuestra generación, porque pues a nosotros se nos dijo que si nos graduábamos de una carrera profesional íbamos a conquistar el mundo, ¿no? Tal vez ese fue el motor que nos hacía
continuar y tener como pues una motivación, una esperanza de algo, ¿no? Estos chicos ya no, necesitan otra motivación porque eso ya no, pues para empezar no es cierto, ni siquiera para nosotros lo fue. Y ya la economía y todo el modelo de vida ya pues no es suficiente con eso. Ahora sí, Victoria y Robert, cuéntenos qué les pareció, bueno, qué te pareció el libro, Victoria, y Robert, cuéntanos qué pregunta querías hacer. Bueno, primero una disculpa porque yo no pude leer este libro. Buenos días, por cierto, Steffi. Eh, pero ahorita que los escuché, me llamó mucho la atención el tema, el asunto. Estoy viendo que me perdí un buen libro, pero yo tenía una pregunta porque ahorita la situación que comentaban de que la cultura cambió un poco, la situación de como una depresión, todo ello. A mí me llama mucho la atención el Japón actual y más la juventud. Yo no puedo decir más que he visto algunos documentales de NHK, de, ¿cómo se llama la otra? No, es cierto, esa es China, me hagan caso. De NHK en el cual comentaban, y es lo que quiero saber porque pues a final de cuentas tú vives allá, tú estás más permeada de la cultura y nadie más que alguien que viva allá nos lo puede confirmar o comentar. Yo he visto que hay una idolatría por la cultura americana y quieren aprender inglés y el inglés es lo máximo. Y eso a mí se me hace muy contradictorio por el simple hecho de que pues fueron atacados a final de cuentas por los americanos. Entonces, a mí eso es algo que yo no alcanzo a comprender. ¿Por qué la situación se maneja así? O sea, ¿por qué, por qué no? A lo mejor otra cultura. La parte también que decían de que ya mucha gente ya no quiere tener hijos allá, yo creo que es algo generalizado, ¿no? Ya no estamos dispuestos a brindar de nuestro tiempo y nuestra libertad por tener o no tener hijos. Digo, no todos, pero ya cada día es más la gente que no quiere tener hijos. Eso me queda claro. Yo creo que es un fenómeno global, no solamente Japón. Pero el otro sí se me hizo muy raro, porque incluso en ese documental de NHK le hacían las preguntas a gente joven, estoy hablando de hace 2 años, que, que si recordaban qué había pasado el 6 de agosto de 1940, y no recuerdo ahorita, discúlpenme, y que si había habido una guerra en Japón. Y la juventud todos, no, aquí nunca ha habido una guerra. Yo así de, perdón, o sea, se me hizo algo demasiado demencial, yo creo que esa es la palabra, porque ¿cómo puedes olvidar tu pasado cercano? Ya no estamos hablando de algo que pasó en el siglo pasado. Digo, obviamente sí pasó en el siglo pasado, pero me refiero en 100 años, ¿no? O sea, es lógico que lo que pasó hace 100 años no lo recuerdes, pero no es algo que todavía lo ha cumplido. Entonces, a mí eso se me hizo muy fuerte. Y ahorita que lo estaban comentando, yo dije, sí es cierto. O sea, también, pues se ve reflejado, pero pues no sé, o sea, me agradaría saber si tú que vives de primera mano, a lo mejor pudieras brindar un poco de luz sobre la situación, Steffi. Sí, Robert, fíjate que yo también cuando llegué aquí me pegué una sorprendida de muchas cosas, ¿no? Y una de esas fue eso que mencionas. Siento que ese problema de falta de memoria histórica está arraigada en el gobierno, principalmente. Ya no es ni siquiera cuestión de que los jóvenes son perezosos y no consultan, porque es que incluso en el colegio esa historia como que se le hace un rodeo, ¿no? Un salto aquí, le ponemos una curita y lo saltamos, lo explicamos de otra manera, ¿no? Porque en principio, durante la posguerra, fue un proyecto de Estados Unidos, la pacificación de Japón. La pacificación es el sometimiento ideológico, ¿no? Que en algunas posguerras es violenta, en otras posguerras es, bueno, es diferente, ¿no? Aquí no hubo violencia física en sí, aquí hubo recesión, ¿no? Hubo hambre,
hubo humillación y fue como un sometimiento con violencia explícita, pero debajo de la alfombra, porque incluso el mismo pueblo japonés le daba vergüenza admitir que estaban siendo sometidos y que estaban siendo humillados, ¿no? Eso que vemos, por ejemplo, de la guerra de Corea contra Japón, bueno, de Japón contra Corea, ¿no? Y que Japón no admite la cuestión de las mujeres de consuelo, ¿no? Y esto es porque eso mancha el honor, ¿no? Claro que sucedió, pero eso mancha el honor del pueblo, de los hombres que estaban supuestamente sacando adelante al país. Pues también pasa con los abusos sexuales que sufrieron las mujeres aquí durante la posguerra de las tropas americanas. De ese tema casi no se habla porque es una vergüenza brutal, ¿no? Y cuando ven los jóvenes, ellos no saben. Y eso que anualmente se hace el homenaje de Hiroshima, que incluso van diplomáticos de varios países y los ves allá con el traje en tremendo verano, sudando, mientras se hace el homenaje frente al edificio que sobrevivió de la caída de la bomba atómica y tal, y se televisa y tal. Pues a pesar de eso, los jóvenes no, la mayoría de los jóvenes no saben, pues de los jóvenes, ¿no? Ahora ya de 15 años y menos, ¿no? No saben que eso sucedió, ¿no? Y los de 20 y poco, pues más o menos tienen una idea muy vaga. Entonces es tremendo, ¿no? También esa pacificación, o bueno, eso que comenzó como la pacificación y después el mismo gobierno japonés decidió amoldar así a la población, porque como estaban comenzando a surgir las facciones socialistas, ¿no? Estos partidos que incluso el mismo Samu Dazai hacía parte, ¿no? Y muchos intelectuales que de partidos socialistas y de otros partidos súper tradicionalistas, como el caso de Yukio Mishima, ¿no? Que también se suicidó y trató de hacer un golpe de Estado y derrocar al emperador, bueno, que por un lado y el otro, ¿no? Estas ideologías ya muy radicales fue en esa época, ¿no? Y después ya solamente vimos los grupos terroristas, que por ejemplo, el grupo que perpetró este atentado en el metro durante el final de la década de los 80, ¿no? Pero ya en sí, esos grupos de pensamiento, ideología política y tal, ya no existen, casi no existen, ¿no? Porque a la gente no le importa la política. Incluso la generación de mi esposo tiene 40 años, no votan. Los únicos que votan ahora son ya las personas muy mayores, que de 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa generación ya acabe del todo, ¿no? Pues algunos van a empezar a votar, pero principalmente son personas que han hecho carrera en la política, ¿no? O sea, bien sea como trabajando en partidos políticos que se engancharon ahí por X o por Y, pero no es por pensamiento, porque vamos a salvar al país, etcétera. No hay ese espíritu, no lo hay. Entonces, eso, como te digo, es culpa del gobierno, ¿no? Que no ha fomentado eso, ha fomentado lo contrario, ¿no? Para tener una población apaciguada y pues como es un país primermundista, en donde no hay pues muchas carencias y el índice de pobreza es muy bajo, que sí hay pobreza, ¿no? Pero pues que es muy bajo y las mismas personas en la práctica como que lo ignoran, ¿no? O sea, no les gusta mirar para donde se ve la pobreza. Entonces, la gente se conforma, ¿no? No se cuestiona qué pasa con la política. De hecho, hace poco hubo un atentado, hace como 4 años, 3 años, y mataron al primer ministro, ¿no? Pues en el momento fue la noticia, pero ya a los 2 días ya, ¿quién era ese? No sabemos, ¿no? Y quedó todo así, eh, no se hizo publicidad de nada, no se volvió a hablar de tema en televisión, nada, como por ejemplo en Estados Unidos mataron a este señor y ese show mediático, ¿no? Eso aquí no se ve nada, eso aquí es contra natura, ¿no? Porque lo que se sale de control, lo que se sale del eje, pues lo metemos debajo de la alfombra, ¿no? Entonces es difícil. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? No, hablabas sobre esta parte de que ya la juventud no quiere tener hijos, pero yo lo veo más como que es global. Ya no es una situación en Japón, porque, pues digo, yo soy más grande lo puedo adivinar que Vicky,
Y Vicky lo ha de ver todavía más, ¿no? Que la mayoría de sus compañeros pues no quieren tener hijos. Yo soy uno de ellos, ¿no? O sea, pero digo yo ya pertenezco a una generación mayor. Sí, sí, es que bueno, como aquí en Japón ahora está saliendo un grupo feminista que está tratando de hace rato, como desde los 90, ¿no? De que la política sea un poco más proteccionista con la mujer, ¿no? Entonces se ha difundido esta idea de que los hijos esclavizan a la mujer. Y yo pienso que en cualquier país del mundo eh, los hijos esclavizan a la mujer porque es que es muy complicado, ¿no? Ahora aquí es brutal, o sea, yo me resigno porque soy extranjera, no sé el idioma y yo sabía lo que venía, ¿no? Yo decidí mi proyecto de familia, pero ver que las japonesas están en mi misma situación me parece frustrante, ¿no? Eso de que si no tenías un contrato laboral antes de ser madre, pues ya después, hasta que el niño tenga 6 años y esté en la escuela primaria, puedes entrar a trabajar en una empresa formalmente sin que te pongan mucho problema. Pero pues para eso ya pasaron 6 años, ¿no? Entonces ya no te van a contratar para lo mismo que estabas antes. Sí, ya te van a tratar como una trabajadora, una funcionaria de segunda mano. Y si decides tener más hijos, o sea, es que es muy, muy difícil. Yo siempre le digo a mi esposo, cuando vea una mujer que va con hijos, que va con cochecito, haga el lado o haga el espacio para pasar, porque esa pasa y se lleva lo que sea. Porque es que sí, de hecho es verdad, o sea, ellas están, tú las ves y están muy estresadas, porque es como un secuestro, están en la casa, no salen, porque la misma sociedad está, las políticas públicas, todo está hecha para que la madre esté en casa con los hijos, ¿no? Y en el caso de los hombres es que la vida aquí es carísima y si la empresa no le permite a la mujer emplearse o continuar en el trabajo, si no tiene ciertos servicios como un jardín infantil y tal, que aquí es carísimo, pues claro que toda la carga económica se va al hombre. Y si alguien tenía cualquier deseo personal, cualquier hobby, lo que sea, todo eso se va a ver involucrado, afectado. Entonces, las mujeres porque no quieren ser prisioneras y los hombres porque no quieren ver involucrada la economía. Cuéntame, Robert. No soy yo. Ah, cuéntame, Hazel. Es que yo creo que eso es a nivel mundial. Creo que el hecho de, o sea, digamos que la reproducción, el que uno se reproduzca, pues es digamos, lo normal como especie, ¿no? Sin embargo, creo que a nivel mundial la economía no permite hacer esto. O sea, porque, por ejemplo, en México, si no o sea, si tienes, aquí lo voy a poner así, si tú no tienes más o menos una situación económica regular, para empezar hay discriminación en cuanto a educación, porque no es lo mismo estudiar en una escuela de paga que en una de gobierno. O sea, sí es muy diferente, es muy distinta la educación primaria, o sea, la básica, entre una de gobierno y una de paga, ¿no? O sea, ahí empiezas con una gran discriminación, empezando, por ejemplo, en que ya ni siquiera, o sea, no tienes inglés, ahora con las nuevas políticas, pues no les dan lo mismo, entonces sí se nota muchísimo en cuanto a eso, ¿no? En el momento en el que ya pasas a un nivel, digamos, medio superior a la prepa, a lo mejor se medio nivela, ¿no? O sea, la preparatoria de pública, aunque ya ahora las particulares, obvio, para jalarte, te ofrecen muchas cosas. Por ejemplo, te ofrecen, y te lo digo porque yo ahorita estoy viendo la de Rebeca, ¿no? Te ofrecen idiomas, te ofrecen intercambios, te ofrecen tecnología, cosa que en otras pues no te la dan. Pero para que tú llegues a esas, entonces tienes que tener el suficiente poder adquisitivo para llevarlos y mantener ese nivel. Obviamente que van a requerir ropa, porque no nada más es la colegiatura, ¿no? O sea, el que tú mantengas el mismo, que se sientan iguales, ¿no? O sea, entre ellos, que no se sienten discriminados. Y por otro lado, entonces, si tú vas a querer hacer ese tipo de cosas, pues la madre tiene que trabajar, pero entonces ahora ¿quién los cuida? O sea, ¿quién va a cuidar a esos niños? ¿Quién va a ver? Además, aquí, por ejemplo, bueno, no sé en Japón, pero aquí en México, el tráfico es horrendo. Entonces, tú para moverte de un lado a otro, o sea, sin tráfico, por ejemplo, Roberto y yo vivimos cerca. Si no hay tráfico, yo hago 15 minutos a casa de Roberto.
pero normalmente hago 1 hora y cuarto. O sea, es así una grosería, ¿no? Entonces, pensar en que cualquiera de los padres vaya a trabajar y salga a ciertas horas del trabajo, pues simplemente necesita salirse 1 hora por lo menos antes y va a llegar 1 hora después de salir de su trabajo. Y entonces, ¿quién cuidó a los niños? Entonces, o los deja solos, o lo que mucha gente hace, por ejemplo, en primaria y secundaria, que es pagarle un tiempo extra, pero entonces necesitas dinero. Entonces, cuando tú vas haciendo todo esto, y además, ¿quién les va a dar de comer? Pues también tienes que pagar. Entonces, todo es, o sea, es dinero, 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 para supuestamente tú darles una mejor preparación, ¿no? Pero por el lado de, o sea, por ejemplo, yo, un día, antes de casarme, empecé a ver un trabajo, ya iba yo a entrar a trabajar, por unas u otras no entré, y cuando me embaracé dije, bueno, me quedo con mi niña, ¿no? Porque no la quiero llevar a la guardería para que no se me enferme. Después, bueno, ya vino Rafael y según yo ya me iba a meter a trabajar poquito. Cuando él entró a la primaria fue cuando vino la pandemia. El día que a mí me ofrecieron un salario después de haber dejado, como tú dices, años de trabajar, pues era menor que lo que a mí me hubieran ofrecido. Y el día que vi cuánto hubiera yo tenido que pagar en la escuela por estos tiempos, les digo extra, la gasolina, mi comida, entonces, acababa yo casi que con, ¿qué te gusta? En pesos serían 5,000 pesos extras, ¿no? En dólares, ¿qué son? $250. Sí, ¿no? Más o menos. O sea, por $250 y mis hijos iban a estar, o sea, libres, mis hijos iban a estar solos, nadie los iba a estar cuidando, yo los tenía que dejar en la escuela, tenía que pagarles porque les hicieran todo, cuando yo aquí, pues lo hago, ¿no? Lo suplo. Sin embargo, obviamente como mujer, de pronto dices, oye, nada más estoy hablando de letras, ¿no? O sea, como dices tú, pareces prisionera, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en mi caso, ya no me siento tan prisionera porque ya puedo hablar con ellos porque son más grandes. Pero tú que estás en una etapa, por ejemplo, de kinder o de chiquitos y que estás enseñando las vocales, dices, se me está acabando el cerebro, ¿no? O sea, no puedo. O sea, es como ¿para qué estudié entonces? Sin embargo, ya cuando tienes yo lo veo así igual y es como, pero tienes una recompensa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mis hijos ahorita, a mi hija pues le dan más del 50% de beca porque sale muy bien, porque siempre he estado ahí, porque tiene muchas cosas que ofrecer, porque yo la he preparado, ¿no? O sea, se las he proveído y Gabriel pues tiene que estar trabajando todo el día. Yo creo que ese es un círculo, ¿no? O sea, y eso es en todo el mundo, porque no te alcanza. Y porque no, y porque además tú como mujer te sientes, ¿no? Así, supongo que Vicky igual. Oye, ya tanto estudié y me voy a quedar en la casa. No, qué horror, ¿no? O sea, no voy a tener que estar aquí con unos chavitos que nada más están, o sea, es como, además yo siempre le digo a mi hija, o sea, es que ser madre no es para todos. Pues eso es real. Y además, si todos lo viéramos así, entonces no tendríamos sobrepoblación. Porque eso de que ya te cases y te esté diciendo todo el mundo que ya tengas un hijo, y ya tienes uno y te dicen que cuándo el otro, y que si, cuándo vas a, o sea, no, ya. O sea, eso es muy latino, ¿no? No sé, es de Japón. Pero aquí tienes un novio cuando te casas cuando tienes un hijo, tienes un hijo cuando el bautizo, o sea, te están presione y presione, ¿no? Y la presión social es muy fuerte. Entonces yo creo que ya ahora no quieres tener eso, porque de hecho en Europa ya ni siquiera compromisos, ¿no? O sea, ya ni siquiera se casan, cada quien su casa, nos vemos en una casa, tenemos relaciones, si quieres un día me quedo a dormir, pero ahí luego te ves, ¿no? Porque no voy a estar batallando para estar con una persona que tiene una forma diferente de mía, ¿no? O sea, y eso hacen, yo tengo una amiga que eso dice, no, o sea, yo gano lo mismo y no voy a ponerme a estar preocupando del recogerle sus calcetines porque los pone mal. Y yo mejor, tú tu casa, tú la mía, yo mi mugre y tú la tuya. Roberto se fue, pero bueno, Roberto concuerda. Perdón. Sí, sí, y bueno, es la vida, ¿no? No podemos tenerlo todo, ¿no? Si quieres tener hijos, pues claro que tienes que abrir mano de otras cosas. Y si quieres otras cosas, pues, perdón, es muy difícil tener hijos, ¿no? A veces mi mamá me dice, cuando le comento cosas, me pregunta cosas de aquí, de la vida de nosotros, de la rutina. Ay, pero tal cosa. Y yo le digo, mamá, usted no sabe cómo es criar hijos.
porque usted no nos crió. No la estoy ofendiendo, sino que es que estar con el niño en la casa 24/7 es, usted no vivió esa experiencia, ¿no? Porque cuando ya cumplió el mes de licencia, que estaba en la época, se fue al trabajo y yo me quedé, fue con la madrina, ¿no? Que así era antes, ¿no? No sé ahorita todavía algunas familias manejan ese sistema, ¿no? Pero la madrina, la tía, la abuela, la vecina, bueno, todo el mundo participa cuidando. Ahí se dijo, claro, mi madrina trabajaba como niñera, ¿no? Pero pues era mi madrina, era más de confianza, era más, como más amorcito, ¿no? Mi mamá nunca estuvo ahí, ¿no? Yo no supe qué era jugar con ella, no supe qué era que me preguntara cómo me fue en la escuela, nada. O sea, ella iba a recibir los boletines y ahí de que yo hubiera perdido alguna cosa, ¿no? No me exigía ser la mejor, pero usted tiene que cumplir con su responsabilidad, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Entonces es un sistema brutal, ¿no? Porque, o sea, tenemos que pensar en que, no en que no se vaya a traumar solamente, ¿no? Sino como dices, que tenga las competencias, que pueda hacer tal cosa, que pueda hacer tal otra, que, bueno, cada cosa que le aumente a su currículo, ¿no? Incluso siendo tan jóvenes, los metemos a otras actividades, a deportes y tal, para que explore, para que vea si se va a dedicar a esto o aquello. Bueno, es tremendo, es de tiempo. Uno de los padres tiene que sacrificarse, ¿no? Para estar ahí, sea la madre o el padre, principalmente la mujer, ¿no? También porque, pues, los salarios, ¿no? Una vez lo comentábamos en el grupo de traficantes de letras por chat, no sé si estaban ahí o lo recuerden, que decía yo, ¿no? El problema de que las mujeres ganen menos es que en esa balanza pues se sacrifica es quien gane menos, ¿no? Porque necesitamos el salario y el contrato fijo, porque es el que va a sustentar económicamente a la familia. Entonces, por ser tradicionalmente quienes ganamos menos, pues entonces la madre es la que se sacrifica, ¿no? Porque bueno, ya no es solamente porque tiene que ser la mujer, ¿no? Ya se hace ese análisis. Y el padre pues tiene que involucrar su economía, ¿no? Porque entonces, ¿cómo se va a sostener esa familia? Eso no es una responsabilidad. Entonces eh, es una decisión brutal, ¿no? Lo de tener los hijos, ¿no? Y ahora tienes más responsabilidades. Por ejemplo, aquí en Japón ya hay una penalidad si te cachan que dejaste al niño solo en casa, ¿sí? O sea, si tu vecino se da cuenta y te reporta, la llevas, ¿no? No es como antes que nos dejaban con los hermanos mayores, ¿no? Con el primo, lo que sea. Si hay menores de edad solos en casa por muchas horas constantemente, ahora si son menores de 6 años, pues ya de una vez, la primera vez que te agarran ya te van, pues no es que te vayas preso, pero ya la alcaldía te hace un seguimiento, ¿no? Y si la situación es difícil, pues empieza un procedimiento penal, o sea, aquí está siempre encima. Nace el bebé y vienen funcionarios de la alcaldía a los 2 o 4 meses a ver cómo está el bebé y te lo revisan. Si tiene la piel reseca, si tiene pañalitis, y bueno, cualquier cosa, todo eso está apuntado y va todo histórico. Y a los 8 meses tienes que llevarlo al otro control y todo te lo apuntan. Y si tiene algo que tenía antes, pues ya te empiezan un proceso de seguimiento, ¿no? O sea, y va en la madre, ¿no? Entonces es mucha presión, ¿no? Me gusta el sistema, me gusta porque pues previene muchos casos de abandono y maltrato infantil, pero en algún momento esto va a explotar porque las mujeres ahora no son como las mujeres de hace 50 años, ¿no? ¿Cómo vas a poner tanta carga en una persona? O sea, eso es muy complicado, ¿no? ¿Y qué más iba a comentar que dijiste? Ya se me olvidó. Cuéntanos, Victoria. Pues mi comentario iba sobre ese tema, ¿no? Que dicen, ser madre ya se piensa bastante y más por el hecho de que, por lo menos donde yo estoy, he notado que es una tendencia, o sea, los matrimonios no duran. Entonces, tú como mujer no te puedes dar el lujo de decir, me voy a quedar en casa a cuidar los niños porque si el matrimonio no dura, el papá se va o lo que sea, tú te quedas con los niños y tienes que asumir esa responsabilidad totalmente. Entonces, es más difícil aún conseguir un trabajo y incluso quien te los cuide. Y lo digo porque donde yo trabajo, o sea, el 90% son madres solteras.
que en su momento pues no funcionó la relación, entonces tienen que ser completamente a cargo de sus niños. Entonces ves esa tendencia y pues la verdad sí te pone a pensar porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Como bien dices tú, a mí me tocó una vez con mamá que me decía, y luego, ¿por qué no tienes hijos? ¿No vas a querer o qué? Le digo, pues no es que no quiera, es que veo lo que sucede y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo dejar de trabajar. Le digo, ¿quién me los va a cuidar? La verdad aquí el servicio de guarderías es muy malo en cuestiones de los horarios y que hay muy pocas guarderías, o sea, no hay realmente. Le digo, ¿quién me va a ayudar a cuidarlos? Tú, mi papá, ya están grandes, no pueden cuidarlos. ¿Quién se va a hacer cargo? Y también para, como dices tú, tener niños que de cierta forma estén solos, porque se crían prácticamente solos. Se me hace muy complejo, porque no es un lugar donde dices tú los puedes dejar porque es un entorno seguro. Claro que no. O sea, aquí es muy peligroso dejar niños solos. En cualquier momento, este, les puede pasar algo. O sea, no sabes o te los pueden malinfluenciar, más cuando son adolescentes. Todo a lo mejor de niños dices, bueno, se controlan un poquito más, pero ya adolescentes, o sea, yo las veo con las que son madres solteras y es un miedo. O sea, yo quisiera estar con mi muchacho porque ya es adolescente y me da miedo que me lo vayan a malinfluenciar, yo tengo que estar al pendiente y no pueden. Entonces sí se pone mucho en qué voy a hacer, ¿no? Y dices tú, y pues todo recae en la mujer, porque pues el papá, bien, gracias, ¿no? O sea, para él es como que se acabó la relación, se relació el matrimonio, y lo que me da risa es que dicen, no se queda ahí, buscan otra pareja y vuelven a tener más hijos y otra vez no funciona y o sea, es un círculo vicioso que tienen ellos. Entonces ya después andan en pleitos, ya ni siquiera les dan la manutención, o sea, es un relajo que dices tú. La verdad está muy complejo eso de los hijos y está como para pensarse realmente si sí quieres ser mamá, pero así como dicen, búscales un buen papá, porque también para eso está bien complicado. Sí, no, y es difícil, ¿no? Porque, pues bueno, cuando das con una persona transparente, ¿no? Sea buena, sea mala, con sus defectos, lo que sea, te muestra desde el principio cómo es. Pues bien, ¿no? Ya si no te gusta, pues lo dejas, o si decides que puedes vivir con ciertas cosas, pues lo haces y no te cambian las reglas del juego, ¿no? Pero pues muchas veces es que no, tanto hombres como mujeres, ¿no? Se desencantan porque pues no era lo que se había anunciado en campaña. Entonces, con hijos eso ya es brutal y bueno, es difícil. Yo sí, cuando estábamos pensando en el segundo hijo, le dije a mi esposo, bueno, aquí está el pliego de condiciones para yo tener otro hijo. Si las cumple todas, pues perfecto, y si no, pues suerte, porque yo no voy aquí. Otra vez lo mismo sola, porque la primera vez yo estuve sola con la niña, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? No es solamente la manutención, el dinero, sino son muchas cosas, mucha logística, ¿no? Tener hijos ya también solo entre dos personas, sin un sistema familiar que apoye, uy, es tremendo, porque el cansancio es extremo. Así los dos se apoyen y se ayuden y estén ahí, es que alguno tiene que trabajar, ¿no? Y claro, bueno, llega a la casa y apoya y respalda, pero no puede respaldar en todo, ¿no? Y el cansancio, bueno, va saltando de uno en otro, de uno en otro, es muy difícil. Entonces, sí, es tremendo. Ya escuché ahí que está llorando el bebé. Bueno, chicos, entonces hemos tenido un buen debate. El ocaso de Osamu Dazai, visto así solo en las escenas, ¿no? Como los actos, es simple, es una novela simple, es una novela corta, pero como decía Hazel, ¿no? El sentimiento que te transmite es de ocaso, ¿no? De pérdida, de nostalgia, es depresivo, ¿no? Porque es mostrando el desencanto. Nos tocó vivir en esta época, nos tocó asumir esta situación y no me hallo como ser humano, ¿no? No importa qué tanto me esfuerce, qué tanto haga, no encuentro satisfacción en nada. Pues eso es. Y en el ocaso, el autor contrasta eso con la situación de posguerra, ¿no? Y de la pérdida del estatus. Que por eso en varias partes del libro se hace alusión a Chekhov, ¿no? Con el jardín de los cerezos. Incluso la casa que se abandona en Tokio tiene cerezos y entonces ahí, bueno, va haciendo la comparación. Se nota que es un homenaje. Muchas gracias por todo, chicos, por participar, siempre estar ahí pendientes. La próxima lectura es La policía de la memoria, que es una distopía, es un libro bueno, es un libro extenso, creo que supera las 400 páginas, es para octubre y noviembre.